del tema del mes de abril, que fue Pastor León y Cordero. Y vamos, aleluya, a oír otra parte de este tema, amén, que tuvo o tiene muchísima repercusión, aleluya, en la eternidad del hombre. Y es muy interesante, hermano, cuando nosotros, aleluya, ponemos nuestros ojos en Cristo, porque hay una referencia muy gloriosa en el Antiguo Testamento cuando los hombres eran, aleluya, mordidos por las serpientes y empezó, aleluya, a morir los hombres, que era el pueblo de Dios. Y mientras este evento estaba aconteciendo, aleluya, un hombre, amén, dijo: vamos a buscar al Señor y vamos a pedirle, aleluya, una estrategia, vamos a pedirle la cura, vamos a rogarle, aleluya, que Él evite, amén, que los hombres mueran. Así que vino este hombre, hermano, y buscó a Jehová, y Jehová le dio una respuesta y le dijo él: sabes, toda persona que vea una serpiente de bronce que tú harás y la pondrás sobre un asta, toda persona que sea mordida, aleluya, por la serpiente, no morirá. Así que una vez, hermano, que el evento de la muerte estaba aconteciendo sobre los hombres, alguien, aleluya, buscó la solución a ese evento de la muerte. Pero aunque estaba el evento de la muerte y ya existía la solución para la muerte, recaía la responsabilidad en cada individuo que era mordido si quería permanecer, hermano, aleluya, en el estrago del veneno que corría por su cuerpo, o voltear y mirar a la serpiente de bronce y salvar su vida. Ya no estaba en manos de las serpientes que los mordían, ya no estaba en manos de su Señor. Ahora la responsabilidad, aleluya, de querer vivir, hermano, ante semejante solución, aleluya, era de cada uno de ellos. Los tiempos en ese sentido no han cambiado. Seguimos, hermanos, siendo mordidos por la serpiente del pecado. Y ese pecado sigue consumándose, como lo dice la Biblia, hasta la muerte. Pero hay una solución todavía que Dios dio desde los principios, hermano, y esa solución es Jesucristo. La serpiente de bronce, hermano, es la figura del Señor Jesucristo en lo alto, crucificado, muriendo por nuestros pecados, derramando su sangre en nuestro lugar. Pero la responsabilidad de querer vivir para Cristo, de querer ser de Cristo, de querer, hermano, aleluya, atender al llamado de Cristo, es tuya. Dios ya envió a su Hijo para que muriera por ti, y si tú lo miras como tu Señor, y si lo miras como tu Salvador, y si lo miras como tu gobernante, entonces el efecto del pecado sobre tu vida, según lo dice Romanos 3:23 y 6:23, aleluya, ese efecto de muerte sobre tu vida por causa del pecado no tendrá un efecto. La cuestión es, hermano, que muchas veces teniendo la solución, aleluya, al problema del pecado, nuestro orgullo es tan grande, nuestro deseo por el pecado es tan profundo, que somos incapaces de voltear la mirada hacia lo alto, entendiendo que de lo divino proviene, aleluya, la salvación hacia el pecado. El pecado, hermano, no está disfrazado, aleluya, de un vómito que te tengas que comer, como la Biblia hace la figura del perro que vuelve a su vómito. El pecado, hermano, no está disfrazado de algo que tú y yo detestemos. El pecado, hermano, aleluya, es esa figura, aleluya, que cautiva nuestro pensamiento, nuestro deseo. El pecado, hermano, es esa obra ingeniosa, aleluya, del diablo, del mundo, y que incluso nuestra carne muchas veces figura en el sentido, hermano, de desear y de ir por ello, con la única intención de que el hombre, amén, que peque, muera irreversiblemente. Así que cuando hablamos de pecado, hermano, hablamos de ese veneno que se introduce en nuestro ser y empieza a recorrer, hermano, por todo el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo, aleluya, infectando cada parte de nuestro cuerpo. No hay parte de nuestro cuerpo, creo, donde no haya sangre.
Dice la Biblia que en la sangre está la vida. Y si la sangre es contaminada, hermano, entonces por obviedad hay muerte. Así que cuando las personas practicamos el pecado, hermano, nosotros empezamos, aleluya, a introducir, amén, en nuestros cuerpos, aleluya, esa mortandad, aleluya, que empieza después no solamente a correrse a nivel sangre, es decir, a estar por todo el cuerpo, sino se asienta en el corazón, se asienta en la mente, hasta el punto de que podamos estar convencidos que pecar no es morir, que pecar, hermano, es disfrutar la vida, que pecar, aleluya, es la prohibición de Dios que me ha hecho para que yo pueda, aleluya, ser como quiero ser, vivir como quiero vivir. Lo que tú y yo no nos damos cuenta, como cualquier persona que es mordida por una serpiente, lo que no nos damos cuenta es cómo por dentro, aleluya, ese veneno, hermano, va rompiendo toda cadena de células, va deshaciendo químicamente nuestro cuerpo hasta el punto de colapsar y morir. El pecado así es. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre y después de este hombre, hermano, aleluya, fue, aleluya, heredado sobre la humanidad. El pecado entra en tu vida, el pecado empieza a recorrer dentro de ti, se asienta en tu corazón, hermano, y el pecado no solamente empieza a hacer estragos en ti, aleluya, el pecado no es el veneno de la serpiente, es un simbolismo. Pero el pecado, hermano, entonces empieza a traer destrucción sobre tu familia si eres casado, sobre tu cónyuge si eres casado, aleluya. Y al final aquel pecado que veías inofensivo, aquella acción que hacías pensando que no le hacía daño a nadie, te convierte en alguien, aleluya, que empieza a tener acciones y palabras, hermano, y actitudes contra los seres que dices amar. Empiezas a dejar, hermano, aleluya, a un lado el amor y empiezas a darle lugar al pecado. Pones a Dios, hermano, en un nicho y bajas, aleluya, a lo que estaba escondido o destruido por Dios, lo vuelves a tomar, lo asientas en tu corazón como el Rey y Señor de tu vida y empiezas a vivir, hermano, aleluya, en la función de lo que el pecado va marcándote, aleluya, a hacer. El pecado, hermano, es tan sutil, aleluya, que puede mirarse en una mentira inofensiva, puede mirarse en una mentira que no hace daño. El pecado, hermano, puede disfrazarse, aleluya, como ángel de luz. Lo que tú no has entendido, hermano, aleluya, es la destrucción que genera. Lo que pasa es que cualquier persona inmiscuida en pecado, hermano, aleluya, ni siquiera puede mirarse a sí mismo como alguien malo, no puede mirarse como pecador. Es como decirle a un alcohólico que es alcohólico y siempre lo va a negar. Es como decirle a un alcohólico que destruye a su familia por causa de sus borracheras y lo va a negar. Es como decirle a un drogadicto, aleluya, que está mal y lo va a negar. El pecado, hermano, es aún más sutil que el alcoholismo y que la drogadicción. Porque, hermano, el pecado, aleluya, escúchame bien, el pecado te hace creer que no es tan mal. El pecado no solamente es la práctica, aleluya, de lo antagónico a lo escrito en la Biblia. El pecado, hermano, aleluya, es, aleluya, el plan literal de destrucción, amén, a aquello que Dios creó. Hablar de pecado en la Biblia, hermano, es tener que entenderlo, porque si tú y yo no comprendemos cómo el pecado nos destruye, cómo el pecado nos hace mentirosos, rateros, cómo el pecado, hermano, nos lleva, aleluya, a la inmoralidad, amén, y que nadie se siente mal cuando está pecando, porque si Dios no está en una persona que peca, esa persona jamás se puede sentir mal, jamás se puede arrepentir. No podría haber mal, hermano, aleluya, la pornografía. Leí una noticia que dice que desvirtuaron, hermano, aleluya, o deshicieron, es la palabra, una red de pornografía infantil aquí en Oaxaca. Dices, ¿por qué puede haber tanto dinero en ese tipo de redes? ¿Por qué puede haber tantos millones de pesos corriendo en un video donde está involucrada la infancia? Unos podríamos decir, wow, qué maldad. Y otros podríamos verlo normal. Y todas esas personas que pagan esos millones de pesos o esos pocos de dólares, hermano, para ver un video, no ven que está mal. Personas como tú y como yo, con corbata. Personas allá afuera quizá con una mansión, con un buen carro.
Personas que pagan, hermano, por ver personas desnudas. ¿Qué maldad hay? Porque las personas no estamos mirando el pecado. Y ese tipo de actuar, de pensar, se filtra en la iglesia. Se filtra en las personas que somos la gente de Dios. Se filtra, hermano, en nuestra sangre como el veneno que mordía a los hombres. Y los hombres estamos viviendo, hermano, pensando que no pasa nada porque no ha pasado nada. En algún momento, hermano, el pecado hace que colapse la vida del individuo que lo practica, hace que colapse la familia, hace que colapsen los hijos y que colapsen todas las generaciones que Dios había rescatado a través de habernos salvado. Así que el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, entender el pecado, hermano, cómo nos destruye, entender cómo el pecado se mofa de nosotros, entender que el diablo, hermano, se ríe, aleluya, de verte alcoholizado, drogado, atado a cualquier pecado. El diablo se ríe de nosotros, se burla a tus espaldas y te hace creer que tú eres el campeón, te hace creer que eres el mejor, te hace creer que eres la diva, te hace creer muchas cosas. Porque el pecado no está, hermano, en posición de ver que te estás pudriendo. El pecado no está en la posición de hacerte ver que estás alejado de Dios. El pecado no está en la postura de abrirte los ojos para mirar cómo destruyes tu familia. El pecado no está en postura de abrirte el entendimiento para que mires que el veneno está recorriendo tu cuerpo y que está a punto de sentarse en su corazón. Y una vez que el pecado se sienta en el trono de tu corazón, aleluya, tú estarás perdido con tu alma por la eternidad en el infierno. ¿Y sabes cuándo te darás cuenta? La referencia bíblica es que el hombre estaba ahí, tenía mucha sed y dijo: wow, esto es verdad. Señor, yo no creía que el pecado hiciera esto. Por favor, pídele a ese hombre que mendigaba que moje con su dedo y ponga una gota de agua en mi lengua, y que vaya a avisarle a mi familia y decirle que esto es verdad. Que mientras vivía la fiesta y la pachanga y me sentía el rey de la ciudad, nunca me di cuenta que el veneno estaba propagándose en mi ser. Pero por favor, diles que vaya y le diga a mi familia que el pecado destruye. Y la respuesta es: no lo enviaré. Hay gente que les dice que la paga del pecado es la muerte, y si su decisión es creer, si su decisión es voltear para mirar a mi hijo en la cruz, serán salvos. Y si su decisión es no voltear porque quieren disfrutar la vida, entonces la muerte es lo que les espera. Es así como funciona, hermanos. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, hablando del tema de pastor, cordero y león, encontramos la figura del cordero. Primera de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Gracias, Señor. Le ruego que su Espíritu Santo, Señor, haga la diferencia en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descubrirnos nuestra práctica de pecado delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros para salvación. Ten misericordia de nosotros para la limpieza de nuestro pecado, Dios. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, Señor. Y te ruego, Dios, aleluya, que nos libres, mi Dios, que nos libres de este pecado que nos destruye, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Nadie de nosotros podría entender esta escritura si no comprendemos, hermano, aleluya, el por qué hay un cordero que debe quitar el pecado. Nadie de nosotros podría comprender la destrucción que genera el pecado en nuestras vidas, hermano, aleluya, sin entender, aleluya, la contraparte que es la santidad, que es la divinidad de Dios, que es la pureza de Cristo. Nadie de nosotros podría comprender lo que es sucio si no tiene un parámetro de lo que está limpio. Ayer estaba yo en Sachila y Dani
Dani Vera probó una manzanita, ¿no? Un tejocote, ¿sí está aquí? Y entonces estaba ahí junto a mí y ya creo que ya el hermano Abraham le había preguntado a qué sabía. Y yo le dije, ¿cómo a qué sabe? No sé, dice. Digo, pues así, a ver, ¿cómo a qué sabe a papa? ¿O como a qué sabe a pera? Le dije. Me dijo, no, es que no sé. Le digo, pues sabe como a manzanita, ¿no? Me dijo, es que no sé. Le digo, es que no tienes un parámetro, ¿no? Me dijo, sí, no sé con qué compararlo. Cuando tú no tienes con qué comparar el pecado, siempre lo vas a ver bien. Si tú no puedes entender la santidad, la limpieza, la pureza, la pulcredad, si no puedes entender quién es Cristo, hermano, si tú te estás comparando con tu chalán, te comparas con tu patrón, te comparas con tu amigo de trabajo, te comparas con tu vecino, tú eres santo, santo, santo. Perdón por la blasfemia. Si tú y yo seguimos comparándonos, hermano, aleluya, con la cosa que éramos antes de recibir a Cristo, hoy tú eres, hermano, aleluya, el ángel Gabriel. El problema es que no entendemos por qué el Hijo del Hombre tuvo que venir y morir por nosotros, porque no hemos entendido la dimensión del pecado, cómo nos destruye. No hemos entendido cómo el pecado inflama la rueda de la creación, aleluya, para deshacer lo que es. Hay unas escrituras que quisiera que me ayuden a leer, solamente para entender, hermano, aleluya, por qué el Cordero tiene que quitar el pecado del mundo, por qué alguien tan santo y tan verdadero necesita obrar a un nivel tan profundo, hermano, por qué alguien tiene que estar puesto en una cruz, por qué alguien tuvo que estar en esa estaca, hermano, aleluya, para poder ser salvos del envenenamiento que causa el pecado. ¿Por qué un ser tan justo tuvo que morir por nuestra blasfemia? ¿Por qué no podemos ser tan limpios como queremos solamente a causa de Cristo? Nadie puede entender. Aquí está, dijo Juan públicamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Estaban acostumbrados a degollar corderos por cientos. Estaban acostumbrados a traer cabritos y degollarlos por cientos. Estaban acostumbrados a degollar palomas por miles, derramar litros y litros de sangre, hermano, cada año. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué alguien está tan dispuesto a hacer eso? Porque quiere un perdón, quiere una redención. Lo que no quiere es cambiar de vida, lo que no quiere es seguir la voluntad de su Padre, lo que no quiere es sacar el veneno de su cuerpo, lo que no quiere es quitar al pecado de su corazón, lo que no quiere, hermano, aleluya, es ser impartido de lo que Cristo hace. Ese es el poder del pecado, es un poder destructor, engañándote que no eres malo. ¿Quién me ayuda a leer? Necesito 3 personas que me ayuden a leer. Nada más para darle, a ver quién dijo amén. A ver, hermana Mayra, Jeremías 2:22, hermano Abraham, Oseas 14:1, y quién dijo por acá, Citlali, Juan 8:34, y alguien más, a ver, alguien más, a ver, hermana Lorena, Ezequiel 18:20. Entonces la hermana Mayra, Jeremías 2:22, mi hermano Abraham, Oseas 14:1, Citlali, Juan 8:34 y la hermana Lorena, Ezequiel 18:20. Las escucho. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Dicen estos versículos, por mucho jabón que amontones, el pecado está en ti. Dice el otro versículo, por tu pecado has caído. Dice el otro, el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y dice el último, hermano, dice ahí,
el alma que pecare, esa morirá. Lo que produce el pecado en una persona, no hay una sola referencia en la Biblia que diga que el pecado hace bien, que diga que el pecado es libertador, que diga que el pecado le suma a tu vida, le suma a tu familia. No hay nada en la Biblia que hable respecto al pecado, hermano, que nos lleve, aleluya, a tener un deseo por el pecado. Incluso nos puede llegar a decir que el pecado, aleluya, toma acción en el ser humano, aleluya, en la figura del perro que se vuelve a comer su vómito. Para que tú y yo podamos entender algo un poco asqueroso respecto al pecado. O que la puerca recién lavada vuelve y se revuelca en el lodo. Nos pone figuras, hermano, aleluya, que no son nada gratas, para que tú y yo podamos un poco, aleluya, imaginar, amén, la destrucción que genera el pecado y cómo muchas veces nosotros, hermano, aleluya, no hemos estado dándonos cuenta, aleluya, que la murmuración es pecado, que es un veneno que te consume por dentro y que es un veneno, hermano, que muchas veces te ha hecho, aleluya, impartir ese pecado a otros, que la desobediencia, hermano, aleluya, es una de las cosas por la cual Satanás, junto con el orgullo, fue arrojado del cielo y le está esperando, hermano, aleluya, una oscuridad. No hemos comprendido, hermano, aleluya, que el pecado tiene disfraz y que está disfrazado, hermano, de cosas que nos gustan, que nos agradan, aleluya, desde el punto del hombre caído. A un hombre salvo no nos puede estar agradando el pecado. No podemos tú y yo disfrutar el pecado. Y cuando ese hombre o esa mujer disfrutan del pecado, ellos ya tienen el indicativo, hermano, aleluya, de que hoy están más lejos de Dios y que el veneno, hermano, ha corrompido su sangre y que ahora, aleluya, si Dios tiene misericordia, pudieran volver a encontrar la solución a través del arrepentimiento y del perdón de sus vidas, porque lo que les espera a todos los que practicamos el pecado, hermano, lo único que nos espera, aleluya, es ser atados y ser echados a un fuego que no cesa, a un fuego que no deja de arder. El pecado no es algo con lo que se debería de jugar. El pecado no es algo, hermano, aleluya, que deberíamos de practicar. El pecado es algo, aleluya, que está ahí para causar muerte, que está para causar división, que está para causar destrucción. Jesucristo usa una imagen tan gloriosa y dice, si alguien oye mis palabras y no las hace, yo lo quiero comparar con alguien que es tan tremendamente inteligente que construye su casa en la arena. Y cuando vienen ríos y cuando viene la marea y cuando viene el viento, su casa se vuelve una ruina. ¿Estás aquí? El pecado jamás te va a decir que eres un tonto, hombre o mujer. El pecado jamás te va a decir que estás mal. Porque una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Satanás tiene que decirte que estás muy bien, que vas muy bien. Mira, nadie se da cuenta. Mira, eres el campeón. Sigue así, vas bien. Ya te extrañábamos. Pero el pecado está corriendo por tus venas. El pecado, hermano, aleluya, dice aquí, por tu pecado has caído. Hace poco yo leí el versículo, dice, no sea que siendo heraldo, seas expulsado, seas avergonzado, dejes de ser quien eras. Tú y yo muchas veces no estamos, hermano, atendiendo al pecado. Estamos más preocupados por tener que por dejar de pecar. Y es que dejar de pecar no lo puedes tú, aleluya, visualizar solamente en el gran pecado de que éramos borrachos. Es que no, Dios no te salvó de ser borracho. Tuvo que sacar de tu corazón, hermano, aleluya, ese gran dolor que te llevaba, aleluya, al estrago de ponerte ebrio, hombre o mujer. Dios tuvo que tratar con tu corazón, hermano, aleluya, para sacar ese dolor que te causaba, hermano, tener que ir y perderte. Dios no estaba tratando con el alcoholismo, a un deseo en tu paladar, no. Tuvo que tratar con lo profundo porque el pecado estaba asentado en nuestros corazones. El pecado estaba trayendo la destrucción a nuestras vidas y de ahí nos sacó, nos rescató, nos perdonó, nos limpió, hermano, porque Él veía eso. Vio en nosotros un pecado reinando. ¿Quién de ustedes sin conocer a Dios dijo, híjoles, voy a dejar de hacerlo? Hermano, muchas veces decimos, ya no lo hago.
Sin salvación nadie puede dejar de hacerlo. Sin salvación todos volvemos al vómito que habíamos expulsado hace unos años. Y entonces Juan dice, aquí está el Cordero. Aquí está el que el Señor envió. Aquí está el que te limpia de tu pecado. Aquí está el que te levanta de tu caída. Aquí está. Si tú lo miras, todo eso que está en tu corazón, todo eso que está en tu cuerpo puede salir expulsado. Toda esa maldad que le haces a tu casa puede ser redimida. ¿Sabías que ningún padre y ninguna madre, hermano, sin Cristo pueden mirar el daño que le hacen a sus hijos en su corazón? Sabes, en una ocasión, en varias ocasiones, y no es porque yo quiera poner en mal a mi madre, pero yo, como niño de padres divorciados, como un hijo de padres que se peleaban y se golpeaban y que me ponían en medio como referee, fui dañado en mi corazón. Mi madre no tenía a Cristo. Dios la ha perdonado y es una mujer salva, gloria a Dios. Pero cuando ella no tenía a Cristo me decía, es que tu papá esto, es que tu papá el otro, es que tu papá aquello. Y me llenaba la cabeza de caca. De sus problemas de ellos, me los decía a mí. ¿Yo qué iba a hacer, hermano? ¿A sentarme con mi padre y hablar con él para decirle por qué la trataba así? Y los padres hacemos eso. Mira, ven a ver qué dice tu mamá. ¿Ya viste cómo es tu papá? ¿Has concebido que eso es pecado? No, ¿verdad? No, pastor, yo no cometo pecados. Yo ya soy el más sabio aquí en la iglesia, soy el más bueno. Y lo corrompes. Y le destrozas el corazón. Y le deshaces el corazón. Y dices, oh, qué bueno soy. Le dije la verdad a mis hijos respecto a mi cónyuge. No saben la destrucción que traen, no saben el odio que te generan, no saben, hermano, el deseo que te hacen querer irte de tu casa, no saben que incluso muchas veces te pueden provocar el deseo de suicidarte. Y tú y yo hemos sido partícipes de ese estilo de vida sin Cristo Jesús. Nos encanta hablarle a nuestros hijos mal de nuestro cónyuge. Incluso cuando vemos algo mal en él, ¿a quién se parece? Porque así es el pecado de sutil, como tú eres de sutil para hacerle ver a tus hijos que el otro está mal. ¿Lo has concebido como pecado? Porque el pecado nunca te va a decir que estás mal, hermano. Pero aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquí está el Cordero de Dios que podría restituir la familia, que puede restituir el corazón, que podría eximirte de la paga de tu pecado. Aquí está. Pero no estamos mirando, hermano, aleluya, que el causal fue que le dimos entrada al pecado y estamos, aleluya, haciendo que el pecado destruya nuestras vidas y nuestras familias. Y tenemos, hermano, tenemos al hombre que murió por nosotros a nuestro alcance y dice, si le miras, si le crees, serás salvo. Y entonces la historia cambia. De mirar que por causa del pecado voy a morir, de mirar que por causa del pecado soy un esclavo, de mirar que por causa del pecado me espera el infierno. Entonces, hermano, aparece la figura gloriosa en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7. Entonces, cuando uno descubre que el pecado, hermano, aleluya, desgracia nuestras vidas, cuando descubrimos que el pecado, hermano, me hace ser un ser, aleluya, despreciable a los ojos de Dios por causa de esas prácticas, cuando Dios me da la oportunidad de mirar que estoy destruyendo el corazón de mi familia, que estoy deshaciendo, aleluya, a la gente que digo amar, cuando Dios me muestra, hermano, aleluya, que he sembrado cizaña en lugar de trigo, cuando Dios me muestra eso, es entonces cuando puedo comparar qué es el pecado. Es entonces cuando yo puedo decir estoy mal, pero mientras tú te sigas comparando, hermano, con quien no debes, entonces jamás podrás descubrir que estás bien. Jamás podrás mirar al pecado como pecado. Mi hermano Dani no pudo encontrar una comparación porque no tenía un parámetro. Ningún individuo puede descubrir qué es el pecado si no tiene un parámetro del cual partir. Si tú te comparas con tus padres, dices, hoy somos mejor que nuestros padres.
Yo digo, tengo mi matrimonio de 29 años, él se echó 2 matrimonios. Ya soy mejor. Pero cuando vengo y me comparo con Cristo, digo, soy lo peor. No tengo nada de bueno. Porque la pureza de Cristo me hace mirar que mi necesidad de Él, hermano, va de aumento en aumento cada día. Cuando tú miras lo que hace el pecado en tu familia, cuando miras y alcanzas a ver cómo el pecado destruye familias, cuando alcanzas a oír que una red de pornografía infantil, hermano, genera millones, ¿por qué? Porque afuera hay millones de personas dispuestas a pagar por ver eso. Y quizá, hermano, está sentado junto a nosotros, quizá va a nuestro trabajo. Y no estamos tú y yo, aleluya, entendiendo que el pecado sigue destruyendo tan profundamente, hermano, y tan ocultamente, que no estamos combatiendo el pecado hasta la sangre, dice Pablo. Isaías 53, versículos 5 al 7. ¿Está aquí? Mas él, está hablando de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. No solamente es que él murió, es que tuvo que cargar toda la porquería que tú y yo producimos. Es que él tuvo que ser, hermano, aleluya, tratado como se trata a un pecador en el reino de Dios. Él tuvo que ser tratado bajo la ley que no lo eximía de la muerte, porque su padre había dicho, la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que me detesta, todo aquel que tiene en su corazón a alguien que no soy yo, ese para mí es idólatra, y el idólatra debe de morir. Toda la ley, toda la ira, todo el coraje de un Dios ofendido recayó sobre su hijo, no sobre nosotros. La destrucción de nuestras familias, la mentira sobre nuestros seres amados, hermano, no es producto de la ira de Dios, es producto de la entrada que le dimos al pecado en nuestros corazones. El producto del pecado es el producto de nuestra decisión, porque Él ya envió a su Hijo. Ahora, quiero que alguien me ayude a leer. Quiero 3 personas que me ayuden a leer. ¿Quién dice yo? A ver, hermano Samuel, segunda de Samuel 12:13. ¿Quién más dijo? A ver, hermana Astrid, Isaías 6:7. ¿Quién más de los que no han leído? A ver, Luis, Zacarías 3:4. Entonces el hermano Samuel, segunda de Samuel 12:13. La hermana Astrid, Isaías 6:7. Y después Luis, Zacarías 3:4. Escucho. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Gloria a Dios. Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Gloria a Dios. Mira, hermano, lo que hace Cristo, el Cordero que presenta Juan, el Cordero del que habla Isaías, lo que hizo, lo hizo, porque dice David, he pecado, y dice, sí has pecado, pero Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado. Sí es cierto que has pecado, pero también te has arrepentido, y Dios, aleluya, que es amplio en perdonar y grande en misericordia, te ha hecho limpio. Porque es de lo que hablamos, del Cordero. Y si tú y yo no tenemos una referencia de lo que es el pecado en nuestras vidas, ¿cómo podrías querer recurrir a la obra gloriosa de Dios, del perdón de tus pecados? ¿Cómo quisieras salir, hermano, aleluya, de la asquerosidad de comer tu vómito, si no entiendes qué hizo Cristo por ti?
Nadie puede ni quiere salir del pecado, al menos que pueda comprender que hay una mejor vida, que puede dejar de destruir a través de sus actos, que puede dejar de dañar a través de sus palabras, que podría dejar de involucrar a quien no debe y seguir dañando su corazón. No, hermano, no es fácil. Yo te lo platico aquí bien rápido. Pero tuve que vivir años hasta que Cristo llegó y me ayudó a perdonar a mis padres. Años. Y esos años involucraron mucho pecado, por odio, por resentimiento. Mi vida era, no creo en Dios, no puedo creer en un Dios que ama cuando veo a mis padres hacer eso, no puedo creer en un Dios bueno cuando veo esto, no puedo creer que Dios exista cuando he visto el otro. Resentido con Dios hasta lo más profundo de mis huesos, porque se les ocurrió decirme cómo era la cosa, porque se les ocurrió involucrarme en sus porquerías. Tú y yo tenemos que entender qué hace el pecado. ¿Qué hace el pecado, hermano? Porque podríamos ser hoy conductores del pecado en lugar de ser conductores de gracia como lo es Cristo Jesús. Un conductor de misericordia, un conductor de amor, un conductor de limpieza para nosotros. Dice Isaías, hasta que no voló el ángel y puso ese carbón encendido en mis labios, antes de eso yo ni era limpio ni era alguien perdonado. Y después de eso dice el Señor, y entonces ¿a quién enviaré? Porque alguien limpiado y perdonado puede decir, aquí estoy. No soy perfecto, pero me has limpiado. No soy perfecto, pero tú me has perdonado. Señor, no cubro todo, pero sabes, tú has hecho una obra en mí. Porque alguien perdonado, hermano, no es alguien perfecto, pero es alguien que puede asimilar que la obra de Cristo se gestó en su vida para limpiarlo, para perdonarlo, para darle vida eterna, para hacerle saber que esa mordida del pecado va a dejar de producir muerte en él. ¿Te has preguntado si el pecado ha dejado de corroer en ti, de corromperte? ¿Te has preguntado si el pecado tiene lugar dentro de ti, hermano? Pero dice este hombre, hasta que eso no pasó, yo no pude decir, aquí estoy. Y termina diciendo Zacarías, el Señor ha dicho, quítenle esos andrajos, quítenle de encima esa suciedad. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Limpiadlo, bañadlo, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ahora vive. Póngale un anillo. Es que no se trata de qué tan malos seamos. Se trata nada más de entender que esa maldad destruye y que esa maldad lleva a la muerte y que esa maldad trae división y que esa maldad nos hace ser seres, hermano, que a la luz de Dios podríamos ser despreciables, pero Él nos amó. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo, nos amó de tal manera que nos limpia, nos ama de tal manera que nos perdona, nos ama de tal manera que nos redime, nos ama, hermano, de tal manera que está dispuesto a olvidar cada una de nuestras acciones pecaminosas. El Cordero que quita el pecado, el que sufrió por nosotros, el que murió por nosotros, está dispuesto a perdonarnos. La pregunta es, según lo que expliqué en el principio, ¿estás dispuesto a poner tus ojos en el Señor? ¿Estás dispuesto, hermano, a mirar a Cristo como tu Salvador, como el que te perdona, como el que te limpia? ¿O quieres seguir revolcándote como la puerca recién lavada? No minimices el pecado. No minimices, hermano, aleluya, ninguna acción que tú sepas que la Biblia discrimina en el sentido, hermano, aleluya, de maldad. El pecado, dice la Biblia que se le dijo, hermano, a Caín, el pecado está a la puerta y te llama. ¿Sabes quién más llama según Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le abrirás? ¿A quién le abres tu corazón? ¿Al pecado o a Cristo? ¿A quién le abres? ¿Le has estado abriendo tu mente? ¿Cuánto tiempo tiene que no lees la Biblia hasta que te quebrantes? ¿Cuánto tiempo para ti, hermano, aleluya, la Biblia no ha sido esa luz que alumbra tu camino? Según el Salmo 119, 105.
hemos dejado que el pecado nos destruya. Hemos dejado que el pecado mine. Hemos dejado que el pecado nos guíe. Hemos dejado, hermano, que el pecado se siga disfrazando de ángel de luz y lo tenemos, hermano, aleluya, hospedando en nuestro corazón. Le estamos dando un lugar a aquello con lo que Dios, hermano, tiene un problema. Aquello por lo cual el Señor tuvo que enviar a su Hijo. Quiero terminar con una lectura que está en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y después quiero que vengamos al altar, aleluya, y oremos a nuestro Dios con la única intención de que la obra del Cordero Inmolado pueda gestarse en nosotros. Con el deseo profundo, hermano, de que Dios saque de nuestras vidas ese pecado que está, hermano, aleluya, devorando nuestro ser. Con la única intención de que el único que podría limpiarnos, hermano, hoy se convierta literalmente en nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Quién puede ver mal el pecado? Éxodo 12, del 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Leí una frase respecto a esto, y la frase dice que cuando el ángel de Jehová venía, no esperó ver una lista de grandes obras en las puertas. Él no esperó, hermano, aleluya, un checklist de toda nuestra bondad. Él solamente estaba mirando y buscando la sangre del Cordero. Hoy Dios no está mirando, hermano, a nuestras buenas obras, ni está esperando que nos presentemos como alguien bueno. Porque donde hay personas buenas no está la sangre de Cristo. Porque una persona buena no necesita a Cristo. Una persona que no hace lo malo no necesita a Cristo. Y toda puerta, hermano, donde no estaba la sangre, ahí vino la muerte. Así pasa cuando Cristo viene a nuestras vidas. Si tú y yo no nos refugiamos en el sacrificio del Cordero Sagrado, en el sacrificio del Divino Cordero, en el sacrificio de este Cordero sin defecto, entonces la muerte, hermano, es la que se apodera del ser que dice: soy bueno, todo lo hago bien, nada he hecho mal. Porque eso fue lo que aconteció en Egipto. Todo el que trajo el cordero y lo inmoló y puso de la sangre como señal de su Señor, todos ellos tuvieron vida. La pregunta esta mañana es: ¿has entendido que el pecado destruye? ¿Puedes comprender que somos seres que rápidamente le dan entrada al pecado en su mente y su corazón? Que somos mordidos con astucia, hermano, y esa mordida causa, aleluya, que en nuestro ser se propague el pecado. Nos damos cuenta cómo el pecado, hermano, oculto en nuestras bocas muchas veces hiere. Hoy solamente hay 2 cosas que tú puedes decidir: poner de esta sangre sobre tu vida, reconociendo tu pecado y arrepintiéndote,
y recibiendo lo que dice David, lo que dice Zacarías, lo que dice Isaías, el perdón de tus pecados? O dos, no poner esta sangre sobre tu vida y entender que la paga del pecado se efectuará sobre tu vida en cualquier momento de tu vida. Y que esta muerte no tiene que ver con la pérdida de tu vida física, sino con una muerte eterna. Pero eso es una decisión personal, como lo fue desde los principios en el tiempo del desierto, donde los hombres decidían, una vez mordidos, si veían a Cristo. Como tuvieron que decidir si ponían un cordero y ponían la sangre en sus puertas. Esa es una decisión que solamente tú puedes tener, porque la salvación es personal. El cordero inmolado ha hecho la obra. Ahora, cada uno de nosotros decide si quiere erradicar el pecado que destruye de su vida y poner la sangre de Cristo, o continuar en la misma esclavitud hasta el día que despiertas y abras tus ojos como aquel hombre y diga: quisiera que alguien moje mi lengua con una gota de agua. Pongámonos de pie, hermano, aleluya, porque tenemos que tomar una decisión. El pecado destruye. El pecado divide. El pecado hace, hermano, que un niño pueda odiar. El pecado puede hacer que un joven quiera suicidarse. El pecado puede hacer que alguien quiera salir huyendo de su casa y perderse. El pecado hace que creamos que estamos bien. El pecado, hermano, no hace otra cosa más que destruir. No hace otra cosa más que destruir. Cierra un momento tus ojos. Si hoy pasara el ángel de la muerte entre nosotros, ¿encontraría la sangre de Cristo en nuestras vidas? Ese ángel de muerte, hermano, pasaría derecho porque ve la señal de nuestro Señor en nuestras vidas. O tocaría la puerta y le abrirías para entrar y recibas la destrucción. El pecado sigue estando a la puerta. Sigue llamando. Cada día de nuestras vidas es un día para decidir para Dios o para decidir pecar. Cada acción, hermano, de nuestras vidas, aleluya, tiene su previa decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Allá afuera hay miles de personas, hermano, millones de personas que no entienden que el pecado destruye. Que no entienden, hermano, aleluya, que es algo que carcome por dentro al individuo y termina carcomiendo a las familias. Allá afuera nadie puede, hermano, entender el pecado porque no tiene con qué compararlo. Las nuevas generaciones se comparan con las antiguas. Y es fácil decir que hoy somos mejores que nuestros padres, como nuestros padres piensan que fueron mejores que los suyos. Porque siempre estamos comparándonos con una generación que no le dio la gloria y la honra a Dios, que no vivió para Cristo, que no tuvieron la sangre del Cordero sobre sus vidas. Hoy, nuestra decisión puede seguir viviendo bajo la destrucción del pecado y la práctica del pecado, o arrepentirnos hasta del más mínimo detalle que tenemos en pensamiento, en deseo. Y quizá no se ha consumido en una acción, pero que sabemos que podría volverse una acción. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, hermanos, porque el Cordero inmolado ya fue inmolado, ya fue su sangre derramada por ti y por mí.
Y hoy podríamos tú y yo salir de este lugar, hermano, aleluya, reconciliados con el Señor, arrepentidos en nuestro corazón, perdonados de nuestra maldad. Y si tuviésemos que entregarle cuentas al Señor, irnos con Él. No dejes que el diablo te engañe, no dejes que el pecado te diga que estás bien. No permitas que el pecado siga destruyendo tu familia. Date cuenta que el diablo te usa y que está logrando su fin. Date cuenta que Jesucristo, hermano, te ama, que ha perdonado una y otra vez y que está dispuesto a hacerlo hoy nuevamente. Así que si tú y yo y cualquier persona de las que estamos en este lugar podríamos entender que cada día necesitamos más al Señor y que tenemos que evitar que el pecado se siente en nuestro corazón y reine, hoy es una buena tarde para arrepentirnos y dejar de sentirnos buenos y dejar de sentirnos que somos lo mejor. Porque si nos ponemos al lado de Cristo, somos como aquel leproso que ruega por ser sanado. Vamos a adorar al Señor, lo vamos a adorar con una alabanza. Y si el Señor habló a tu vida, y si tu decisión es voltear y mirar la serpiente, y si tu deseo es que Él te limpie, el altar está abierto para que tu deseo de ser limpio y de vivir arrepentido, hermano, pueda consumarse en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Aleluya, gracias.